Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Tito Oviedo, diputado de la Asamblea Nacional. Tito, ¿cómo estás? Muy bien. Tito, ¿qué se espera de esta reunión del ALBA el día de hoy? ¿Qué espera el gobierno, más allá de un comunicado que seguramente va a salir en solidaridad con Venezuela y en condena a la decisión del gobierno de los Estados Unidos? Sí, fíjate que una de las más grandes obras del comandante Chávez fue haber construido, dar los primeros pasos para la creación de un mundo multipolar. Y dejó bien diseñados los anillos de seguridad de nuestras naciones. Y uno ve como UNASUR, donde hay países de diferentes tendencias políticas, izquierda, derecha, nacionalista, da el comunicado extraordinario de la magnitud que dio UNASUR esta misma semana que acaba de concluir en respaldo a Venezuela. Y otro de esos anillos, digamos, el bloque de mayor consistencia ideológica y política que construyó el comandante Chávez y del cual, por supuesto, Nicolás como canciller fue un actor fundamental, es el ALBA y lo que significa esa alianza que va a buscar hoy una postura común. Yo creo que es lo más importante, que la principal declaración que esperamos hoy es la postura común del ALBA ante la cumbre de las Américas de Panamá en abril. Esa postura tiene que ser una postura de respeto unánime y de exigencia de un trato entre iguales entre los gobiernos de Latinoamérica y la principal potencia militar del mundo, que es los Estados Unidos. Y eso va a influir y va a ser decisiva en la trascendencia que esa cumbre de las Américas tenga. ¿Crees que la cumbre puede ser un espacio para que Venezuela y Estados Unidos superen su diferencia? ¿Eso se puede lograr antes o eso no es posible lograrlo a estas alturas? Creo que la cumbre va a ser un espacio donde por primera vez en la historia de las relaciones americanas va a haber un conjunto de países que se va a plantar a exigirle cosas a la primera potencia del mundo. Creo que va a ser muy difícil para Obama manejar la situación en esa cumbre y creo que las resoluciones que allí en definitiva nazcan van a estar muy alejadas de la agenda que tiene Washington, que tiene una agenda de libre comercio, tiene una agenda de libertad empresarial. Esa agenda va a quedar desechada por la agenda que van a imponer el ALBA, los países de UNASUR, los países de la CELAC. ¿Y cuál va a ser esa agenda que piensan llevar? Bueno, una agenda de respeto, una agenda de unas nuevas relaciones, de que el mundo está cambiando, de que esa potencia que genera y que ha generado violencia en varias zonas del mundo, porque los Estados Unidos se metió en el Medio Oriente y allí lo que hay es guerra, devastación, inestabilidad. Los Estados Unidos están metidos en Europa del Este y allí lo que hay es muerte, hay guerra, y los latinoamericanos le estamos diciendo, un momento, este es un territorio libre de armas nucleares, es un territorio de paz y así queremos que se conserve. Por eso es que decimos que nosotros tenemos que darnos nuestros propios gobiernos, nosotros tenemos que darnos nuestras propias soluciones, y uno celebra que haya venezolanos que estén manifestándose en esa línea de acción, como la Iglesia Católica o algunos otros, con la lamentable postura de la mayoría de la dirigencia opositora, que bueno, se ha puesto de espaldas a esa solicitud mundial, porque lo que ha manifestado UNASUR, lo que van a hacer los países del ALBA, de la CELAC, de los no alineados, es una proclama mundial de no injerencia de una potencia sobre un Estado cualquiera. Y en este caso es el Estado bolivariano, el Estado de Venezuela, pero puede ser cualquier Estado, y lamentablemente tenemos una oposición que no tiene la altura del momento histórico que está viviendo Latinoamérica y el mundo. Ahora, también para la oposición es muy difícil, por ejemplo, firmar un comunicado en los términos en que lo planteaba el Partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Nosotros, el partido tuvo Entiendo una posición oficial. Que se buscaron y en el espacio para llegar a Parlamento, acuerdos y no y en fue el posible. Parlamento lo hicimos, Vladimir, pero no hay manera de que podamos acordar sin la injerencia de factores externos. Es lamentable que la oposición era así. La última vez que yo vine a este programa, Vladimir, estábamos finalizando el debate arduo de meses sobre la escogencia de los rectores del CNE. Yo formé parte de esa comisión. En esa comisión los diputados de la oposición, incluso el partido de Liliana, que hace rato estaba acá, firmaron los acuerdos de la comisión para designar a los rectores del CNE. Y minutos antes de la sesión recibieron una llamada
de la embajada norteamericana para que no votaran y crear la crisis institucional y no votar y no elegir en el Parlamento a los rectores del ¿Cómo sabes tú que era de la embajada americana? Entonces, bueno, porque se sabe que es de la embajada, de actores de la embajada que estaban haciendo política directa e injerencista en Venezuela. Varios de esos actores, por cierto, han sido detectados en muchísima actividad en Guayana, que es otro tema que podemos tocar más adelante, pero esos agentes de la embajada norteamericana tienen contacto directo con ellos. Y lo mismo pasó el martes pasado cuando debatimos ese tema y propusimos un comunicado. Ellos tenían uno, nosotros teníamos otro. Se sentó una comisión y no fue posible acordar, después que estaba ya el borrador hecho, donde en 3 puntos fundamentales: solicitar que Obama derogara el decreto, pedir respeto a las instituciones y respeto a la democracia y a la Constitución de Venezuela. Esas 3 cosas que el mismo presidente Nicolás había expuesto cuando solicitó la ley habilitante, y ellos al final decidieron no votar esto simplemente porque allí se mencionaba directamente, y era menester hacerlo, se mencionaba la injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica con nombre y apellido. Porque tú no puedes, yo rechazo la injerencia, rechazo toda injerencia, rechazo todo imperialismo, por Dios. ¿Me entiendes? Es una doble moral. Entonces, pretendían incluso comparar, es decir, rechazamos la injerencia norteamericana y la injerencia cubana también. O sea, vas a comparar una isla de 11 millones de habitantes que cabe en el lago de Guri con la primera potencia, y además que lo que nos da es médicos y deportistas, con la primera potencia militar, que tiene una sed por nuestros recursos energéticos, por nuestro hierro, por nuestro aluminio, por nuestro petróleo. Esa es la verdad. Entonces, ¿tú crees que Estados Unidos va a calmar esa sed? Yo creo que no, yo creo que... ¿Crees que puede haber una acción de los Estados Unidos en Venezuela? Mira, uno quisiera que eso no sucediera, por supuesto, y yo creo que la organización y la unidad de nuestro pueblo, con el presidente Nicolás Maduro al frente, puede ser un mecanismo disuasivo, además de, por supuesto, los cinturones de seguridad hemisféricos, latinoamericanos, unionistas que dejó el comandante Chávez, que eso no suceda. Pero uno revisa la historia de los Estados Unidos y es la historia de intervenciones, de agresiones, desde México, que es su vecino ahí más cercano, que le invadió, le quitó la mitad del territorio, pero a una isla pequeñísima que no tiene petróleo como Grenada, la invadió 100.000 marines, a Panamá, es decir, que está aquí cerca de nosotros, y eso fue apenas hace menos de 20 años. O sea, las agresiones han existido y existen de un tipo y de otro. Creo que ahorita van a arreciar con medidas de bloqueos económicos y bloqueos financieros, y el presidente Nicolás lo ha advertido, nosotros lo estamos denunciando. Creo que van en esa fase, bloqueo financiero, económico y actividades que puedan conmocionar la vida política nacional. Ahora, hay otro tema también que implica, por supuesto, cosas muy graves, como atentados, como colocar explosivos, como asesinatos selectivos. ¿Eso lo va a hacer el gobierno de los Estados Unidos? Sí, lo hacen. ¿Lo va a hacer aquí en Venezuela? Nosotros hemos dicho que el gobierno de los Estados Unidos y algunas agencias de mercenarios que están contratados por ellos pueden estar haciendo ese tipo de cosas, porque lo que sucedió aquí, Vladimir, con Robert Serra, nuestro hermano Robert Serra, parlamentario, no fue un caso de casualidad, era parte de un plan que inició el 12 de febrero del año pasado, que se desató ese 12 de febrero y que culminaba este 12 de febrero con un golpe de Estado que estaba vinculado. Y en ese plan pasaban asesinatos selectivos, caso Robert Serra, caso el concejal Eliezer Otaiza de Caracas, Eliezer Otaiza, que fueron asesinados. ¿Y cómo convences tú a quienes parte... no creen eso? ¿Cómo los convences? ¿Qué le dirías tú para convencer a quien no cree eso que tú estás diciendo? Hay que revisar la historia, La historia de dominación de los Estados Unidos sobre los países latinoamericanos ha sido de intervenciones, de golpes de Estado y de asesinatos. Esa es la historia de dominación de los Estados Unidos sobre los países de Latinoamérica, desde Argentina hasta México, pasando por Venezuela. ¿Qué va a hacer Venezuela para defender la soberanía en el Esequibo, con esta exploración de petróleo que está haciendo Guyana allí? Que es uno de los temas que plantea Liliana Hernández. Muy importante que toques ese tema, porque cuando hablamos de imperialismo quieren comparar a los Estados Unidos y con Cuba. Imagínate tamaña falta de respeto al conocimiento de nuestro pueblo. Pero entonces, cuando estamos en ejercicios militares para defendernos, porque nunca hemos sido un país que nunca ha agredido a nadie, una fuerza armada que la única vez que ha cruzado su frontera es para
acompañar a los libertadores por la emancipación latinoamericana. Entonces nos tocan el tema de Guyana. ¿Qué vamos a hacer para defender a Guyana? Como que nos están diciendo, vamos a agredir a Guyana. Eso primero no está planteado. Eso son rémoras del imperialismo británico que conquistó ese territorio y que nosotros hoy más que nunca exigimos que eso sea arreglado, que ese diferendo sea arreglado, pero en el marco de la diplomacia y en el marco de las relaciones bilaterales que estamos desarrollando con ellos, porque ellos... Pero tenemos que hacer la pausa, Tito. Al retorno, siguiendo con ese tema, ¿quiere decir que hay que permitir que ellos hagan esto de explotar el petróleo en una zona que estamos reclamando? Vamos a hacer una pausa y ya venimos con el diputado Tito Oviedo.